Hola, continuamos entonces con temas no tan técnicos. Vamos a empezar a pasar a temas un poco más que tienen que ver con seguridad, con privacidad, con economía. Pero hemos revisado en los videos anteriores con bastante detalle cómo funciona la infraestructura de Internet, la infraestructura técnica, la conectividad internacional, nacional, y qué entidades y organismos públicos o privados conforman ese ecosistema. El ecosistema no termina ahí, así que ahora voy a seguir contándoles otro tema. Lo que quiero revisar con ustedes en estos dos próximos videos son temas que tienen que ver con seguridad de la información, con ciberseguridad, con ciberataques, y qué es lo que pasa, cómo funciona el ecosistema de Internet con nuestra seguridad. Como les conté, lo que tiene que ver con infraestructura y coordinación global de todas las redes de los proveedores de acceso a Internet, el rol de ICANN, el rol de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no está exento de debate internacional que tiene que ver que, por ejemplo, por qué ICANN es una organización que está basada en un estado de Estados Unidos y no una organización internacional, por qué la Unión Internacional de Telecomunicaciones es un organismo de Naciones Unidas y a veces el tiempo de toma de decisiones o los sistemas son quizás más burocráticos que en otras organizaciones. O sea, hay una serie de controversias alrededor de estas dos organizaciones y qué países tienen más prevalencia en una que en otra, pero sin embargo les diría que en lo que respecta a distribución del espectro radioeléctrico, el rol de los entes reguladores a nivel nacional, de la misma, el rol de ICANN, hemos visto que Internet ha funcionado en forma estable, resiliente, y si ha habido algún ataque o algún problema se ha recuperado en un tiempo bastante razonable. Así que yo les diría que el tema de infraestructura y la coordinación global de Internet, o sea, la gobernanza de Internet en cuanto a lo puramente técnico, la coordinación técnica de todas estas redes y la infraestructura, les diría que es bastante estable. O sea, lo que vimos más o menos funciona. Y hay cierto debate, pero no llega a ser problemático. Lo que les voy a empezar a contar ahora, tanto sea en temas de seguridad, privacidad, temas económicos, temas financieros que tienen que ver con el uso de Internet, es más complejo porque las reglas que se están estableciendo no necesariamente están en vigencia en todos los países, no todos los países han acordado con otros países para ver qué se puede hacer para, por ejemplo, prevenir temas de ciberdelito, como revisar normas de ciberseguridad. Así que lo que vamos a ver ahora es un poco más complejo y entramos en un terreno un poco más difícil de definir. Entonces, eh, la mayor conectividad, sin duda, da un mayor riesgo, ¿no? Hemos visto también el uso intensivo de plataformas, han incrementado amenazas tanto de seguridad como de privacidad de individuos y de empresas. Las leyes que los países han ido determinando sobre ciberdelincuencia, sobre ciberdelito, como toda ley, tiene vigencia dentro de la jurisdicción del país. No tiene vigencia más allá de las fronteras. El problema es que los delitos que se cometen con Internet se convierten en forma, muchas veces, transfronterizamente. Entonces es muy difícil poder determinar o poder legislar o poder aplicar leyes o reglas a crímenes que se cometen de frontera a frontera. Y entonces ahí es donde es más complejo. El único instrumento internacional que hay es uno que fue desarrollado por el Consejo de Europa, que se llama Convención de Budapest, que tiene varios años y en este momento está en un proceso de revisión y ha funcionado bastante bien como el único elemento para coordinación entre países, de cooperación para poder determinar y eventualmente cooperar para resolver crímenes cibernéticos. También quiero destacar el rol de la OEA, con una comisión especial sobre ciberdelincuencia y terrorismo, que se ocupa fundamentalmente de ayudar a los países a desarrollar sus estrategias de ciberseguridad y también en capacitar
a funcionarios públicos y a otros expertos de la región en temas que tienen que ver con ciberdelito y ciberdelincuencia. Así que estas dos organizaciones las podemos incluir en nuestro ecosistema de Internet. Entonces, un tema súper importante también es que durante el 2020 y 2021 el confinamiento que generó la pandemia de COVID implicó que muchas personas trabajaran desde su casa. Esto, si bien era por ahí quizá para algunos de nosotros más cómodo, cuando trabajábamos en nuestras empresas o en nuestras oficinas, en general teníamos, especialmente si eran empresas medianas grandes, teníamos cierta infraestructura de protección de seguridad de la información y equipamientos con antivirus y firewalls y cosas que nos protegían. Sin embargo, cuando pasamos a trabajar en casa, pasamos a una protección más doméstica, salvo algunos que hayan tenido ya la casa más instalada, digamos, con alguna protección, pasamos a un nivel de vulnerabilidad bastante más grande. Entonces se produjeron más ataques y quizás con alguna sofisticación mayor durante el confinamiento porque la gente trabajaba en lugares que resultaban más vulnerables y por supuesto para los ciberdelincuentes esto era una oportunidad. Lo que les quiero mencionar ahora es cómo se define el concepto de ciberseguridad y cuáles son los ataques más frecuentes. Y también quisiera mencionar en especial los ataques que se hacen a través del sistema de nombres de dominio, que lo vimos el sistema de nombres de dominio en videos anteriores. Quiero decirles cómo también se usa el sistema de nombres de dominio para realizar en forma indirecta ataques con algunos tipos de ataques que les voy a mencionar ahora. Entonces, la ciberseguridad es me protejo mi sistema, mi red de ataques. El tema es que mientras más usuarios hay en Internet, más interconectados estamos, el riesgo es siempre cada vez mayor. Entonces, en seguridad de una red, protejo la red de usos no autorizados. De las aplicaciones, el software, los dispositivos que no tengan amenazas. Entonces, ahí entra un concepto importante que cada vez se tiene más en cuenta, pero que en las décadas anteriores no tanto, que es cuando se diseña un software o se diseña una aplicación, debe necesariamente tener incorporada tanto conceptos de seguridad por diseño, así como conceptos de privacidad por diseño. Ahora vamos a ver en videos próximos temas sobre privacidad. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Internet en general se desarrolló hace 50 años atrás, el tema de la seguridad no estaba tan presente. Primero porque era casi un experimento académico eh, que se produjo hace ya 5 décadas, el mundo era distinto, la gente conectada era prácticamente poca, era muy poca, y los incidentes que podían suceder eran menores. En cambio ahora, con más de la mitad de la población conectada, con casi toda la población conectada, intercambiando gran cantidad de datos, compartiendo mucha información de sus propios datos en Internet, a veces sin saber que está compartiendo información que es importante, que puede ser peligroso compartir, o a veces involuntariamente uno también sufre robos de información, estamos en una situación de vulnerabilidad mayor. Ahora, ¿qué pasa? Hay sistemas y protocolos que se desarrollaron antes de esta circunstancia. Entonces, lo que se trata ahora es que todas las aplicaciones y los nuevos dispositivos tengan ya incorporados conceptos de seguridad por diseño y privacidad por diseño. La información, debo proteger la integridad y la privacidad de los datos. O sea, que yo tengo que proteger mi información para que, tanto donde la guardo, como cuando la transmito, ¿no? Y donde la guardo también entramos en el tema de si está bien guardarla en casa o en la nube. Y finalmente, ¿qué decisiones tomo para proteger la información? Por ejemplo, ¿qué permisos le doy a los usuarios? ¿Dónde se guardan los datos? Muchos de los ataques se producen a veces por errores de los usuarios, por malas claves, o porque las claves están disponibles, o porque son de fácil acceso por terceros. Dicen los expertos que si uno realmente pudiera cuidar muy bien esta seguridad operativa, de cómo cuidar el acceso a las redes y a la información, la cantidad de delitos bajaría notablemente, mucho más de lo que pasa ahora. Acá les traje algunos datos, hay muchos en internet,
muchos de los virus que vienen en adjuntos de correos electrónicos. Muchos de los problemas de seguridad tienen que ver con actores internos en las empresas, a veces voluntaria o involuntariamente. Hay gente que puede llegar a robar datos y hay gente que puede ser víctima de robo de datos sin saber, a veces por compartir alguna contraseña o dejar algún dispositivo disponible. Entonces, fíjense, la gran mayoría de los virus se transmite por correos electrónicos. Mucho cuidado con qué correo electrónico abrimos y cómo lo manipulamos. Y el phishing, que es algo que les voy a comentar ahora en un momento, también es un gran vector de infección. Casi el 65% de los ataques son por phishing. Entonces acá les traje algunos datos de muchos que pueden encontrar en Internet. Se han incrementado desde, por ejemplo, un 11% desde 2018 y un 67% desde 2014 los ataques en la seguridad informática. Acá hay un ejemplo que me pareció interesante. En 2020, un ataque a Twitter dirigido a 130 cuentas, incluidas las de los presidentes anteriores de Twitter y Elon Musk, resultó que los atacantes estafaran a 121.000 dólares en Bitcoin a través de casi 300 transacciones. Son datos que saqué de distintas fuentes. Y los datos, por ejemplo, del Hotel Marriott reveló una violación de seguridad que afectó datos de 5 millones de huéspedes. Miles de datos pueden encontrar en Internet. Lo que quiero decirles es que esto es preocupante, se incrementa día a día, año a año. Entonces es súper importante saber primero qué pasa y saber quién puede eventualmente tener reglas para poder protegernos o establecer reglas para poder limitar esto. Eso es lo que quiero revisar con ustedes en este video y en el próximo. ¿Cuáles son los ataques más frecuentes? Uno es el de los virus informáticos, el malware. Entonces alguien, por alguna manera, por algún motivo, infecta con un virus o con otro tipo de malware una computadora o muchas computadoras. Esa computadora infectada puede ser usada para varias cosas. Te pueden robar los datos que tenés en la compu o la pueden utilizar para hacer ataques a terceros. A veces se hacen grandes conjuntos de computadoras que están como esclavas, se llaman botnets, y así hacen ataques a terceros. A veces ni siquiera las personas que son dueños de esas computadoras lo saben. El ransomware es un tipo especial de virus que ataca la computadora y la toma de rehén, y solamente se libera la información si uno paga un tipo de rescate, que generalmente son criptomonedas. WannaCry fue un ransomware muy famoso en 2017, infectó 230.000 computadoras en 150 países y dio pérdidas por 400 millones de dólares. 4.000, perdón. Datos que sacó de Internet, muchos pueden encontrar. ¿Cómo se distribuye fundamentalmente el malware? Por correos electrónicos que traen algunos puntos sospechosos. Así que mucho cuidado con abrir correos electrónicos. El phishing es otra cosa, es parecido. Llega un correo electrónico, generalmente por spam, y quiere engañarme. Me engaña y puede ser una campaña, puede tener un archivo adjunto. Y el más interesante de todos, digamos, el más creativo, es el spear phishing, que parece que me llega un mail del banco, con el mismo look and feel que tiene el banco, y resulta que cuando hago clic me llevan a un lugar donde soy atacada o me piden datos. Por ejemplo, si creo que es un mail del banco, me dice, bueno, dame tu clave, quieres revisar tu saldo, cosas así. Entonces, una vez que toman mi clave, me pueden tomar la cuenta o los bienes que tengo en la cuenta del banco. Entonces, el phishing, vimos entonces el malware, el virus, el phishing, y un ataque muy frecuente, en especial este tiene que ver con la infraestructura, que es un poco lo que nos estamos focalizando en el curso, con la infraestructura de Internet, es el ataque de denegación de servicio o denial of service attack. ¿Qué es? Es un ataque conceptualmente simple. Yo envío a un servidor una cantidad de información tan grande que lo bloqueo. Es un ataque no tan difícil de hacer y ha sucedido con más frecuencia en redes muy grandes. Acá les traje una nota periodística de no hace mucho tiempo, de este año,
Cloudflare es una empresa de distribución de contenidos, la vamos a ver en detalle en algún video próximo. Distribuye contenidos en todo el mundo, nos inyecta contenidos fundamentalmente a través de su propia red en puntos de intercambio de tráfico, contenidos de empresas que contratan a Cloudflare para que distribuya estos contenidos. Estas empresas se llaman CDNs o Content Delivery Network. Son empresas importantes porque distribuyen contenido en todo el mundo y recibieron ataques enormes de negación de servicio este año. Pasó lo mismo con otra empresa también de CDN. Entonces, a veces el ataque no solamente sirve para perjudicar a la empresa o a la red que se ataca, sino que a veces es distractivo. Se ataca para, mientras tanto, hacer otro ataque diferente. Entonces, este afecta en especial a la infraestructura de Internet. Y además, les quiero comentar, ya que vimos el sistema de nombres de dominio, que el sistema de nombres de dominio, o DNS, también se usa como vía para hacer ataques. Y esto es bastante creativo, porque cada vez que hay eventos, surgen una serie de sitios web con nombres en el sistema de dominio que son usados con fines delictivos informáticos. Por ejemplo, cuando hay terremotos o cuando hay, ahora con el tema de COVID, también durante la pandemia, se dan de alta una serie de lugares donde la gente de buena fe va a buscar información, se trata de informar y resulta que al buscar información ahí son engañados, son llevados, o se piden datos o son llevados a otros lugares donde se les toman claves o se les toma información de sus cuentas bancarias u otros datos personales. Estos lugares, estos sitios web se usan para atacar con los ataques que vimos recién, tanto sea para distribuir código malicioso o virus o otros tipos de malware, para armar redes de computadoras esclavizadas que están tomadas como rehén, que se arman granjas o conjuntos de computadoras para realizar otros ataques. Estos conjuntos de computadoras se llaman botnets, para realizar ataques de phishing, como vimos recién. Entonces uno entra a ese sitio web, cree que es algo, llega un mail que es muy parecido a alguna institución que uno confía y después se piden datos. El pharming es parecido al phishing, es cuando el usuario es dirigido a un sitio web que parece otro, pero en realidad en el medio es interceptado y llevado a un sitio web donde se le piden datos para usarlos maliciosamente, y el spam, que se usa para todas estas cosas que vimos recién, tanto para distribuir virus, como para distribuir phishing, como para hacer otro tipo de ataques. ¿Cómo se hace? Bueno, fíjense, acá tienen registros de nombres de dominios que tienen que ver con eventos que han sucedido, por ejemplo, con el huracán Harvey y el huracán Irma. Fíjense el incremento en la cantidad de dominios que tienen estos nombres, y muchos de estos se usan para actividades delictivas, porque la gente empieza a buscar información y cae en estos sitios web y son vector de ataques cibernéticos. Este gráfico es súper interesante, tiene que ver con la cantidad de sitios que se registraron con la palabra COVID durante la pandemia. Fíjense que tienen dos gráficos, el de línea roja y el de línea azul. Este fue un gráfico presentado en una reunión de ICANN donde se investigaba el tema del abuso en el sistema de nombres de dominio. Fíjense que se detectó que 5.000 sitios web habían sido calificados como de alto riesgo, o sea que podían ser usados como vector para que la gente los visitara y fuera, o se le pidiera información, o se los redirigiera a algún otro lugar donde podrían ser atacados. Mientras que, bueno, hay una cantidad pequeña que tenían un riesgo bastante bajo. Entonces, fíjense cómo el sistema de nombres de dominio, que a pesar de ser algo que simplemente resuelve una dirección IP con un nombre que nos es conocido, donde encontrar información, también ha sido usado como vector para realizar todos estos ataques que les mencioné recién. Ahora, esto es bastante complejo. ¿Por qué? Porque no hay un lugar, como les dije, no
a diferencia de esta coordinación global que hemos visto en temas técnicos, en el tema de la seguridad informática y el ataque, el cómo combatir el cibercrimen, no hay normativa internacional a la que todos los países estén de acuerdo, que estén colaborando. El Consejo de Europa ha hecho la Convención de Budapest, que por ahora es el único instrumento internacional. Hay varias iniciativas de Naciones Unidas de tratar de encontrar una normativa global, pero la verdad es que todavía no se ha logrado, y hay algunos espacios donde hay cierto nivel de coordinación. Como les dije, la OEA tiene el CITE, que es este Comité Interamericano de Terrorismo, que es el que ayuda a los países a establecer sus estrategias de ciberseguridad. Y también, bueno, la Interpol tiene equipos internacionales para tratar de detectar el ciberdelito, pero no hay una normativa, no hay una coordinación internacional como la encontramos en temas técnicos, ¿no? Todavía esto está todavía en desarrollo. Así que vamos a seguir viendo el tema en el próximo video. Es un tema muy interesante, pero como ven también se amplía el ecosistema de Internet, incluyendo ahora a otras organizaciones, pero todavía también quizás en un futuro cambio, quizás vuelven a aparecer otras organizaciones o surgen nuevas que puedan ocuparse un poco más de la seguridad en Internet. Nos vemos en el próximo video.